De acuerdo, ¿no? Siento que sí hay un problema del audio porque aquí ya me hubiera dicho, pero bueno, entonces, sí, vimos la vez pasada esto de primero y último y el yo soy con varios versos de la escritura, pero me faltó ese día terminar con dos más que ya no me dio tiempo. Este sería lo que es luz u or en hebreo o roca, que es Eben. Y vamos a empezar así con esto de la luz con unos versos. Vámonos inmediatamente. Repitamos a ver esto. Mashiach a través de dos símbolos importantes, que es la luz y la roca, pero fundamentalmente viéndolo a través de algunos pasajes muy escriturales. Y vamos a empezar con esto de la luz y estamos en Isaías 9:2. Vamos a compartir la pantalla aquí y nos vamos a ir rápidamente a Isaías 9:2. Para ponernos en contexto, Isaías 9:2. De acuerdo. Dice aquí, ok, este es un pasaje muy bonito porque es algo que también Mashiach por ahí, bueno, el escritor del Evangelio, de la Mesorá de Mateo, o de la Besora, dice, aunque será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Nos saltamos aquí al verso 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí vemos dos contrastes, lo que es tinieblas, que en hebreo es Hoshek. A ver. Sí, 9:2. En hebreo esta palabra tinieblas es Hoshek, que es la misma que se utiliza en el primer capítulo de Bereshit, cuando dice que las tinieblas, ¿no? Había las tinieblas y el abismo, esa palabra de tinieblas, lo que era también después Laila, tinieblas se usa la palabra Hoshech, y aquí la tenemos también, dice que el pueblo que andaba en Hoshech o en tinieblas, lo cual nos da una indicación que esta palabra de Hoshech no necesariamente o no únicamente se refiere a oscuridad física, sino a una oscuridad de espiritual, ¿no? También la palabra Hoshek significa oscuridad espiritual. Justamente como dice, el pueblo de Israel estaba en tinieblas, así como cualquiera de nosotros que llegue a la palabra, estábamos justamente como esta ciudad de Israel que estaba en tinieblas y dice que vio gran luz. Esto era una profecía, o es en el tiempo que se escribió, el profeta Isaías lo estaba diciendo como una profecía que iba a venir, refiriéndose, por supuesto, conforme a los escritores a los sabios de la palabra, es un tiempo del tiempo mesiánico, ¿no? La era mesiánica que alude, por eso es la gran luz. Y aquí se dice Or Gadol, los que moraban en tierra de sombra de muerte, Or resplandeció sobre ellos. Que dice Nagá Aleichem, resplandecer también es la palabra Or. El pueblo que andaba en tinieblas, en Hoshek, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así como tú y yo también estábamos en tierra de sombra de muerte, sin embargo, el Eterno pues resplandeció sobre nosotros. Esta palabra, a ver, vamos a buscarla. Creo que no la pusieron. Ok, entonces vámonos rápidamente a compararlo con Mateo 4:16, que es aquí donde se está, pues, ya confirmando esta profecía y obviamente aludiendo a Mashiach, por supuesto. Mateo 4:16, perdón, y aprovechando también que tenemos aquí la escritura de, de Mateo,
pero en hebreo. Mateo 4:16, y dice entonces, el pueblo, justamente el pueblo de Israel, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. De hecho, tendría que ser la misma palabra allá que vimos en Isaías, que acabamos de ver en Isaías 9, Orgadol. El pueblo asentado en tinieblas, o sea, en Joshe, vamos a compararlo aquí. Mateo 4, dijimos 4:16. El pueblo asentado sobre tinieblas, dice, vio gran luz, es la misma palabra, ¿no? Dice, Aam, Aolhim, Bajoshek, Raú, o sea, vio Orgadol, es exactamente la misma palabra que se utiliza en Isaías o Yeshayahu capítulo 9. Orgadol refiriéndose en este caso a la manifestación del Mashiach esperada por el pueblo de Israel desde los tiempos bíblicos. Orgadol. Ahora, esta palabra de Or, junto con la palabra Hoshe que habíamos mencionado, Hoshe quiere decir tinieblas, nos tienen que recordar siempre el capítulo 1 de Génesis, donde dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas están sobre la faz del abismo. Las tinieblas, ahí es la palabra Hoshe. Entonces, ahí nos está diciendo un mensaje interesante, ¿no? Que más allá de lo literal, hay un mensaje profundamente espiritual refiriéndose a que a Hoshek también puede ser una obscuridad espiritual dentro de una tierra, dentro de un país, dentro de una época, dentro de una era, dentro de una familia incluso, o dentro de una persona. Y lo dice, y dijo Elohim allá en el capítulo 1 de Génesis, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Los sabios dicen que la palabra or, ahí en ese verso de la escritura en Génesis, or, puesto que como dice, Maor, Catón y Meor a Gedolá, que son la lumbrera mayor y la lumbrera menor, aparecieron o se manifestaron hasta el cuarto día. Entonces, ¿cómo es en que en este verso 1, que a unos ni siquiera era el día 1, o sea, es el Yom Echad, apenas estaba diciendo que era la luz, ¿no? Entonces dicen los sabios de la Torah que esta luz se refiere a la luz del Mashiach, a la manifestación del Mashiach. Justamente por eso, comprendiendo lo que los sabios ven ahí, esa luz que era, incluso dicen que esa luz tenía que se apartó, no está reservada para los tiempos, los últimos tiempos, ¿no? Y es la luz del Mashiach. Entonces, por eso aquí tenemos en Mateo, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Es decir, lo que vio Israel en ese tiempo fue la manifestación del Mashiach tan esperada desde el primer libro de Bereshit, ¿no? De acuerdo a los sabios, y aquí Mateo nos lo revela, haciendo referencia al Mashiach Yeshua. Entonces vámonos a ir viendo no nada más qué es la manifestación del Mashiach, sino quién es, o sea, quién más representa esa luz. ¿Es el Mashiach o es él mismo? Y lo vamos a ir, definiendo aquí. Nos vamos a ir a Isaías 49:6. Isaías 49:6, estamos viendo lo que es la luz espiritual que llegó a Israel, la luz espiritual, Orgadol, como vimos en Isaías y en este pasaje de Mateo, Orgadol, que es la luz que resplandeció sobre las tinieblas, que es Hoshe. Aquí en Isaías 49:6 tenemos este verso que dice, y dijo, bueno, este pasaje Isaías se lo está diciendo de una manera profética al enviado, ¿no? Al que todos esperaban también, que es el Mashiach justamente. Repito, esto está en Isaías 49:6, y indico nuevamente, esto es una profecía eminentemente mesiánica, que todo buen sabio de la palabra sabe que aquí se refiere al Mashiach, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Y dijo, poco es
que tú me seas siervo, le dice aquí la palabra Eved, para levantar, esto es importante, ¿no? Para levantar las tribus de Jacob. Bet lakach et shiptei Jacob. Es decir, uno de los principales ministerios o misiones del Mashiach es que iba a reunir a las tribus de Israel dispersas en todo el mundo. Afortunadamente o de manera muy especial, vemos que eso está pasando hoy en día con mucha gente que está despertando a la llamado de la Torah y pues escuchando el nombre del Mashiach, que es el rey de Israel, el Mashiach tan esperado, y no solo eso, sino que vemos que el Mashiach es Elohim mismo, como nos lo ha revelado estos estudios. Dice que poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de luz a las naciones, ¿no? Aquí en hebreo es goim, y esto es importante porque no solamente vemos con claridad que cuando dice te di por luz, o sea, tú, el Mashiach que espera Israel es la luz, y te di a las naciones, ¿no? Aquí las naciones en hebreo se dice goy, entonces la misma palabra nos dice que los goim son los afortunados que van a recibir esta bendición de ver la luz, o sea, el Mashiach, en medio de esa oscuridad que es Hoshek, que es un simbolismo de una oscuridad espiritual. Gente, dice, para que seas tú bueno, aquí dice salud, pero en hebreo la palabra es salvación. Y vamos a verlo. Leor, aquí dice en hebreo, Leor, Goy, Liyod, Yeshuati, mi salvación. Y curiosamente esta palabra de Yeshuati aquí encontramos la palabra Yeshua en este pequeño, bueno, aquí escondido está la palabra de Yeshua, ¿no? Entonces vemos que aquí hay varias cosas, ¿no? Y dijo, poco es que tú me seas siervo es la palabra Bet, para levantar las tribus, que es lo que está haciendo el espíritu de Mashiach en estos tiempos en todo el mundo. Ya esta misión, el Eterno ya la empezó desde que él vino y se manifestó como Mashiach, y ha ido avanzando el Ruach a través de diversos siervos en todo el mundo que han estado indagando lo que es las cenas antiguas, que es la Torah, o lo que muchos conocen como las raíces hebreas, ¿no? Esta es la misión y este es el ministerio para lo que vino Mashiach: levantar las tribus de Jacob y para que se restauren los asolamientos de Israel. En otras versiones dice otra situación, pero dice, también te di por luz a las naciones. Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Or, que es esa luz también espiritual, o sea, es una revelación espiritual, algo que quita la ceguera, el adormecimiento espiritual en el que todo el mundo está, en que toda la nación está, y ese adormecimiento lo trae el Ruach HaKodesh a través de la obra de Mashiach, que es la luz. Pero vamos un poquito más allá, vámonos a Lucas 2:32 también, que es una alusión a este pasaje. Repito, Lucas 2:32. Estamos comparando el Tanaj junto con el Brit Hadashah. Lucas 2:32. Lucas 2:32 y nos vamos por acá. Ok, entonces aquí, bueno, ahí en el tiempo que iba a nacer Yeshua, había un sabio, ¿no? Por acá dice, y había recibido respuesta del Ruach HaKodesh. Creo que está por acá más atrás. Ok, pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre. Aquí obviamente la traducción sabemos que ya nosotros a estas alturas sabemos que aquí está el nombre, sobre todo nombre, ¿no? El verso 21, Lucas 2:21. Vamos a 2:21, ok. Y aquí está el nombre que es sobre todo nombre. Kara et Shemo, llamará su nombre Shemo Yeshua, ¿no?
Y luego dice, el cual fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la Torá, obviamente porque estaba sujeto a la Torá, y para dar la ofrenda conforme a lo que está hecho en la Torá del Eterno. Aquí dice, Betorat Yud Hei Vav Hei, un par de tórtolas y 2 palominos conforme a la ofrenda que se llevaba después de haber dado a luz. Y aquí que había un hombre en Jerusalén llamado Shimeón, y este hombre justo, que era un sadik, y Pío Bejasid era un sadik y un hasid, ¿no? Esperaba la consolación de Israel y el Ruach HaKodesh vino sobre él o era sobre él. Y había recibido respuesta al Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al Mashiach Yud Hei Vav Hei. De hecho, curiosamente aquí en hebreo dice Yireh et, o sea, ver, o dice et Mashiach Yud Hei Vav Hei, ¿no? Es curioso porque Mashiach Yud Hei Vav Hei, y lo dice, y vino por el Ruach al templo, y cuando metieron al niño, bueno, a Yeshua de niño, sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él tomó en sus brazos y lo bendijo y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a la palabra en Shalom, porque mis ojos han visto tu salvación. Esta palabra también está escrita así, Yeshua, y dice, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, y esta es la referencia al pasaje que acabamos de ver en el Tanaj, dice, luz para ser revelada a los gentiles. Luz aquí en hebreo es la palabra or. Or dice, a ir para ser revelada, le goim. Es decir, esto nos tiene que dar una gran alegría, porque el Mashiach no solamente iba a venir a rescatar al pueblo de Israel, sino dice a las naciones, a los goim. Obviamente no estamos hablando de gente que no estaba buscando el Eterno, sino justamente de personas Hasid, piadosos, los temerosos, como dice la palabra, los temerosos que estaban buscando al Eterno y se les reveló en esa obscuridad, en ese Hoshech espiritual, vino y se les manifestó la luz, Or, que es el Mashiach Yeshua. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a ver unas referencias aquí en Yohanan sobre la luz, y esto lo tenemos en Juan capítulo 1, o el Talmid, ¿no? El Talmid amado, Yohanan capítulo 1. Y aquí tenemos varias referencias a lo que es la luz, haciendo referencia a Mashiach. Tenemos los versos 4, 5, 7, 8 y 9. Vamos a verlos. Juan 1, 4. En él, o sea, en el Mashiach, estaba la vida. La vida aquí, la palabra vida es Jaim, y la vida, Jaim, era la luz, es decir, Or. Allá también en el libro de Bereshit también se habla de Behayay, fue la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres, Libnei a Adam. Aquí dice Aor Libnei a Adam, haciendo referencia a que Mashiach es la luz de los hombres. También en el 5 dice, y la luz de Aor Meir Behoshek, ¿no? Y la luz en las tinieblas resplandece, también es la palabra Meir, más las tinieblas, o sea, Bejahoshek, no la comprendieron o no la, ahí en la otra palabra dice, no la pudieron apagar, ¿no? Hay algo profundo ahí, un poquito más allá de lo literal, pero vemos aquí la palabra luz nuevamente se utiliza para designar la profecía cumplida de Mashiach, que es la luz, no solamente profetizado desde de Isaías, sino desde el primer capítulo de Bereshit, incluso cuando se estaba preparando lo que es Yom Echad del primer día, ya estaba la luz resplandeciente, la cual dicen los sabios que alude al Mashiach. Y aquí tenemos estos pasajes que están corroborando que Mashiach es esa luz que está alumbrando las tinieblas no solamente de Israel, sino del mundo entero, y a través de ti y a través de mí, y en ti y en mí. Pero hay algo más, ¿no? Bueno, vamos también a Juan, bueno, 4, 5, 7, 7, vamos a ver el 7.
Este vino por testimonio para que dice testimonio de la luz, o sea, Yohanan, digamos, la misión de Yohanan era para hablar, para hacerles ver a todos quién era la luz, que era el Mashiach, ¿no? Él vino para que todos vieran quién era, ¿no? Dice por ahí en el libro de Yohanan que él tampoco sabía quién era. Lo único que sabía es que tenía que estar ahí en el Jardín, inmersando o haciendo tevilá, porque iba a venir alguien al cual se le iba a manifestar el Ruach HaKodesh, y él iba a saber que esa era la señal para saber que él era el enviado, él era el Mashiach, él era la Or, que iba a apagar las tinieblas de esa ciudad, que como dice ahí en Mateo 4:16. También dice en el verso 9, aquel era la luz verdadera, ¿no? Y bueno, esto está interesante porque luz en hebreo es or y verdadera, ahí se pueden ver, es amiti, que tiene estas tres letras que es la palabra emet. Es decir, or a emet, la luz de verdad. Emet sabemos que hace referencia a la palabra también, a la verdad de la filosofía verdadera, por así decirlo, la revelación única y verdadera, y or a emet, pues es estar haciendo referencia al Mashiach Yeshua. En este caso específicamente no solamente al Mashiach de Israel, como dice la literatura hebrea, la literatura judía, sino aquí está definiendo que no solamente al Mashiach, sino al Mashiach Yeshua, del cual habla todo lo que es el Brit Hadashah. Vamos a Isaías 60:19 y ahí es donde vamos a ver si claramente quién es esa luz, nos define con más claridad. Ya sabemos que la luz viene a alumbrar las tinieblas de este mundo, pero también sabemos que es el Mashiach por la literatura judía y también por estos testimonios de la escritura, pero la misma escritura nos da una indicación aún más profunda, va un poco más allá y nos dice con claridad quién es esa luz. Y eso lo vamos a ver en Isaías 60:19. Isaías 60:19. Isaías 60:19. Si oyen por ahí, un ladrido es mi perro, mi perrita que está ahí dando lata. Ok, dice Isaías 60:19. Esto es algo muy hermoso, ¿no? Porque el Eterno mismo está hablando, o bueno, a través del profeta le está hablando al pueblo de Israel. Dice, bueno, vamos a verlo, nunca más se escuchará en tu tierra violencia, le dice al pueblo de Israel, pero también te lo dice a ti y te lo dice a mí, que somos parte de su pueblo a través de la circuncisión de Mashiach y a través del sacrificio de él mismo. Nunca más se escuchará en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, mas tus muros llamarás salvación en este caso, ¿no? A ver, vamos a 18. Sí, correcto, ¿no? Mas a tus muros llamarás Yeshua. Aquí en hebreo es la palabra Yeshua, que significa salvación, pero también encontramos la palabra Yeshua, que es el nombre de nuestro Mashiach. Dice, tus muros llamarás salvación y a tus puertas de Ilá, ¿no? Que es alabanza. Y luego dice aquí algo muy hermoso, dice, el sol, Hashemesh, o sea, el sol nunca más te servirá de luz para el día. O sea, es algo muy hermoso porque es algo profundo, ¿no? Dice, como nosotros necesitamos la luz del sol para tener nuestro día. Pero llegará un momento que le dice al pueblo de Israel, a sus escogidos, en los últimos tiempos, en los tiempos de la revelación, digamos, de la culminación de su reino, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, para el Yom, ni el resplandor de la luna te alumbrará en la noche. Y aquí viene la revelación especial, dice, sino que el Eterno, Yud-Hei Bab-Hei, te será por luz perpetua. Y esta palabra en hebreo es Or Olam. Or Olam, luz perpetua. Y aquí el Eterno está diciendo
o se está diciendo, se está dejando claro que el Eterno mismo va a ser esa luz que nunca se va a apagar, porque el sol de alguna manera en los tiempos de la culminación va a dejar de dar luz. Toda luz que nosotros conocemos material termina en algún momento, la luz del fuego, la luz del sol en algún momento se apaga y llega la noche o digamos gira el planeta y no vemos más la luz, pero en la culminación de los días, cuando, bueno, conforme a la profecía que todo será destruido, ¿no? Cielos nuevos, tierra nueva, pero va a haber una luz que nunca se va a apagar y es la luz de Yud-Heh Vav-Heh, o él mismo como luz, dice aquí, sino que el Eterno te será por luz perpetua, Or Olam. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya conectaron esta palabra o esta frase con un verso importante en el Brit Hadashah, haciendo referencia a Yeshua, el Mashiach, a él mismo. Entonces es importante ver, aquí el Eterno está diciendo que él, al pueblo de Israel, a todo su pueblo, a los goim que se les reveló, va a ser Or Olam, o Or Olam, como dice en Primera de Juan. A ver, no, creo que esto está en Primera de Juan 1:5, pero creo que si no, lo voy a sacar rápidamente aquí de Juan. Si tú recuerdas, hay un pasaje muy claro donde Yeshua hace mención de él mismo, hace referencia a que él es la luz, y bueno, y en hebreo dice, bueno, él en la traducción dice la luz del mundo, pero esta frase en hebreo dice Or Aolam. De hecho, es la misma frase que utiliza aquí Isaías 60. Es que se me olvidó apuntarlo, vamos a buscarlo aquí rápido. Es por ahí, creo que en el capítulo 8. Correctos. Capítulo 8, verso 12 de Juan. No te olvides de este capítulo, Isaías 19, ¿no? El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yud-Heh Vav-Heh será Leor, Leor Olam, Or Olam. Y nos vamos rápidamente a Juan, capítulo 8, para comparar estos versos, ¿no? Verso 12. Ok, dice, y les habló Yeshua, vemos aquí su nombre en hebreo, hermoso nombre, dice Yeshua, Josip Ledaber Elohim Beamar. Y les habló Yeshua otra vez diciendo, Ani Or Aolam. Y entonces vamos a entender por qué dijo él eso, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Cuando está diciendo, la traducción le pusieron, yo soy la luz del mundo, pero conforme a lo que acabamos de ver aquí en Isaías, eh, creo que más bien lo que está diciendo es, yo soy Or Aolam, yo soy la luz eterna de la cual habló el profeta Isaías allá en capítulo 60, verso 19. Yo soy la luz eterna y bueno, ahí se hizo mención de que la luz Olam o Or Olam hacía referencia a Yud Hei Vav Hei, y en este pasaje Yeshua mismo dice, Ani Or Aolam, yo soy esa luz eterna. Creo que la traducción correcta debió de haber sido, yo soy esa luz eterna, la cual el profeta Isaías ya había profetizado que iba a estar entre ustedes cuando ya no iban a estar en la luz del sol para alumbrar ni la luz de la noche a través de la luna, sino que él mismo, Yud-Heh Vav-Heh, Mashiach Yeshua, son la luz eterna, Or Olam. Y ahí tenemos este desarrollo. Entonces, espero que te haya quedado claro esta parte de Or, para irnos rápidamente a lo que es ahora la roca. Es otro discernimiento que viene en la escritura muy importante sobre quién es Mashiach. Vámonos, acompáñame, Bereshit 49:24, Génesis 49:24, Génesis 49:24. Aquí hay varias cosas muy importantes. Y aquí lo tenemos, ¿no? Que 49:24 dice,
Bueno, está hablando está hablando una profecía Jacob a, a sus 12 hijos, ¿no? Y aquí en el 24 dice, más su arco quedó, está hablando a ver, dice Naftalí, sierva dejada, que dará dichos hermosos. Ramo fructífero, Joseph, aquí, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. El 23 dice, y le causaron amargura y le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. Abir Jacob. De ahí el pastor y la piedra de Israel. Aquí tenemos que ver y observar detenidamente que se está designando al Eterno mismo en una metáfora de que es la piedra de Israel. Se le llama a Yud-Hei Bab-Hei el fuerte de Jacob y el pastor incluso, Roé, aquí dice Roé de Israel, porque también Yeshua dijo, yo soy el Roé. Roé dice, el buen pastor. Y la piedra de Israel, aquí la palabra piedra, la observamos acá, es muy interesante porque dice Eben, es Aleph, Bet y Nun Sofit, Eben. Y ahí ya muchos saben que esta palabra Eben tiene dos palabras muy importantes dentro de ella misma. La primera está compuesta de la primera letra y la segunda que es Aleph y Bet, que significa padre, Af. Y la segunda palabra la tenemos en la segunda y tercera letra, que es la palabra Ben. Eso nos indica que la palabra piedra, que es la roca de Israel, que es el Eterno mismo, es padre e hijo, ¿no? O dentro de esa palabra está el padre y el hijo. Y vamos a verlo un poquito más, ¿no? Voy a hacer un paréntesis con esto. Aquí también en capítulo 49, en el verso 3 hay un discernimiento importante, ¿no? En capítulo 3 de este verso, de este capítulo 49, Bereshit. Y observen, dice aquí Rubén, dando la profecía al primogénito de Jacob. Dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Quiero que se den cuenta, está pues muy revelador. Para empezar, bueno, se dice de Rubén que es el primogénito. El primogénito aquí en hebreo es Bejor, como se le dice también a Yeshua, es el Bejor, ¿no? De la creación. Luego dice mi fortaleza, ojí, el principio, y aquí observen, la palabra principio se lo está diciendo a Rubén. Y la palabra principio es la palabra Reshit. En otra clase vimos que esta palabra Reshit en la literatura judía hace referencia a cosas importantes, al pueblo de Israel y a la Torá. En la literatura judía dice que Reshit es la Torá y también hace referencia a que es el pueblo de Israel. Es decir, por eso dicen al principio, creó Elohim los cielos y la tierra, Bereshit, es decir, que a través o por medio o por causa del Reshit, que es Israel y la Torá, se fueron creados los cielos y la tierra, porque Israel es el único que guarda la Torá en todos los pueblos del mundo. Pero nosotros como creyentes en Mashiach tenemos una palabra en el Brit Hadashah, después ahorita no recuerdo, es cuando habla de que Mashiach es la primicia de los muertos, al primer resucitado, y esa palabra es Reshit también. Entonces quiere decir que la palabra Reshit hace referencia no solamente a la Torá y no solamente al pueblo de Israel, sino a Yeshua el Mashiach. Entonces, vamos a ir sacándole jugo. Esto dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio o el reshit de mi vigor. Principal, dice aquí principal, yeter en dignidad, sheet, principal de yeter en poder. Y observa cómo esta palabra después de reshit, oni, vigor, observemos que en esta frase de principal en dignidad, principal en poder, es de hecho como un acróstico, un acrónimo, las iniciales de cada una de estas palabras, repito,
la frase principal en dignidad y principal en poder, cada una de las palabras, si comenzamos con la primera letra de cada palabra, nos va a dar el nombre de Yeshua. Aquí en Yeter, que es principal, es la Yud. Luego, Sheet, dignidad, es Shin. Beyeter, o sea, es decir, y principal, es la palabra principal. Tenemos la Vav. Y por último, poder, la Ayin. Esta frase de principal en dignidad, principal en poder, está dándonos ahí de manera escondida o de manera oculta el nombre de Yeshua. Obsérvalo, repito, en esta frase de principal en dignidad, principal en poder, tiene la Yud como primera letra, en la segunda palabra la Shin, en la tercera palabra la Bab y en la cuarta palabra la Ain. Y si lo juntamos es la Shin, Ye, Shu, bueno, Yesh, Shu, Ah. Pero hay algo más ahí aún, porque aquí está hablando de Rubén, entonces está diciendo que él es, ¿acaso él es Yeshua o él es el principal en poder o qué es lo que está pasando? Entonces, si observamos esta palabra Rubén en hebreo, que la tenemos aquí, Reubén, bueno, aquí hay algo que se los dejo para que lo mediten, lo escudriñen, lo asimilen, ¿no? Lo comprueben sobre todo. Las últimas dos letras del nombre de Rubén, vamos a encontrar la palabra Ben, que es hijo, significa hijo. Y en esta palabra de Reú, si la hacemos una permutación de estas letras, vamos a encontrar la palabra Or. La palabra Or que acabamos de hablar de ella, que es Aleph, Aleph, Bab o Shurek y la Resh. Entonces aquí tenemos Or y Ben, luz e hijo, ¿no? La palabra Rubén nos podría decir también el hijo, que el hijo, el cual es la luz, es el Reshit y es el principal en dignidad y principal en poder. Esto quería compartírtelo para que lo disiernas, lo estudies, lo guardes. Son discernimientos que están ahí guardados y reservados para aquellos que están buscando encontrar a Yeshua en el Tanaj. Y nos vamos entonces a Isaías 28:16 para continuar con esto de la roca. Isaías 28:16, espero que me dé tiempo. Isaías 28:16. Isaías 28:16 dice, por tanto, el eterno Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que crea no se apresure. Y esto, como creyentes en Mashiach, sabemos que esta piedra, la cual hace referencia de manera alegórica, por supuesto, no es literal, esta piedra, haciendo referencia a una piedra que iban a estar en Mikdash, por supuesto, el Mikdash espiritual, esa piedra, Eben es la misma que vimos al principio en Génesis, Aleph, Bet y Nun, que tenemos dos palabras ahí, repito, es la palabra Av, que significa padre, y las dos últimas, que son Ben, es padre-hijo, padre-hijo. Eben es la palabra piedra y está compuesta de dos, que es Av, padre, y Ben, hijo. Y bueno, vamos comprobándolo aún más. Y quiero que me acompañes a Daniel 2:34, que es ahí donde se da la revelación ya un poquito más clara. Daniel 2:34, por favor. Aquí ya vimos en Génesis que piedra es la piedra de Israel, Eben, haciendo referencia al Eterno, pero aquí también está hablando de el Mashiach que iba a venir, que iba a ser la piedra, y es también Eben, o sea que ya tenemos que la palabra nos indica que no solamente es el Eterno mismo, sino que designa también al Mashiach o al enviado que esperaban las naciones. Y aquí en Daniel 2:34 nos hace un discernimiento más. Daniel 2:34, a ver dónde anda. Así. Daniel 2:34. Que vemos acá.
Es conforme a la revelación o la visión que estaba teniendo el rey Nabucodonosor, que estaba teniendo unas revelaciones que no entendían. Y vio una estatua con distintos niveles, el cual significaban distintos reinos que iban a venir. Y Daniel le dio la revelación, ¿no? ¿Qué significaba eso, no? Dentro de esa revelación, cada parte de la estatua, que era pues sí, un guerrero, una estatua haciendo referencia a un poder, pero significaba varios dominios, varios poderes espirituales o poderes políticos que iban a venir en el transcurso de la vida, del futuro. Pero al final de la revelación dice que una piedra no cortada por hombre iba a destruir, haciendo referencia a cómo era la guerra, así que a lo mejor una piedra la lanzaban con una catapulta y destruía al enemigo. Entonces dice aquí, a ver, entonces dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, Daniel le dice al rey, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esa palabra de no con mano quiere decir que no es algo humano, sino es algo sobrenatural, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, o sea, acabó con esos poderes. Entonces dice aquí esta palabra, hasta que una piedra, aquí nuevamente nos da la escritura la palabra Eben. Esa piedra tenemos que entender que es alguien, un poder especial que iba a venir a derrotar. Pero en este mismo pasaje, en este mismo libro de Daniel, nos va a dar otra revelación de quién es esta piedra, es Eben, padre e hijo. Y esto lo vemos también en, a ver, en un complemento que es 2:35, sí, el siguiente verso dice, entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló un lugar. O sea, la deshizo totalmente, ¿no? Esa piedra que llegó a esa estatua. Más la piedra, aquí dice, vea, Abená, que hirió la imagen, fue hecha un gran monte. Esta palabra monte también aparece, dice, fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. También esta palabra monte en la literatura judía hace referencia justamente al Mashiach, ¿no? Y esto lo vamos a ver también en Miqueas 4:1. No pierdas de vista que esta palabra piedra tiene en sí padre e hijo, que hace referencia a que es el Eterno mismo, pero también hace referencia al Mashiach, como esa piedra en la cual todos iban a tropezar. Aquí nuevamente se hace referencia a una piedra que iba a destruir todos los reinos del mundo, pero también esa piedra se le llama un gran monte. En Miqueas 4:1, tomando esta idea del monte, en Miqueas 4:1 vuelve a aparecer esta misma palabra y dice, acontecerá en los postreros tiempos, esta palabra de los postreros tiempos, que en hebreo es de Aharit Hayamim, es una frase que los sabios entienden como los tiempos del Mashiach, ¿no? Los tiempos de Mashiach. Y dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será constituido como cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Entonces, ¿qué debemos entender esta palabra monte? Que alude específicamente dentro del pensamiento hebreo, ese monte no es sino el Mashiach. Repito, ese monte se tiene que entender conforme al pensamiento hebreo como refiriéndose al Mashiach, que va a ser el constituido por cabeza de los montes. Aquí cabeza, pues es Rosh, cabeza de los montes, o sea, principal. Y dice, y correrán a él todos los pueblos. Justamente en los tiempos, es una parte de la obra del Mashiach, que él iba a traer así a todas las tribus que están dispersas, y como dice también a Isaías, vimos que esa luz que se le reveló a todos los goim, a las naciones. Entonces
esta palabra piedra, ya tenemos varias conexiones, que es el Eterno mismo, lo vimos en Génesis, también vimos que en Isaías es el Mashiach, la piedra que iba a venir. También en Daniel nos dice que es un poder que iba a destruir todos los poderes políticos mundiales y que también se le llama monte ahí en Daniel. Y Miqueas nos dice que este monte iba a ser como la cabeza de los montes principales, y el pensamiento hebreo, los judíos sí nos dicen con claridad que este monte no es sino el Mashiach. Y vamos a ver el complemento de esto también para cerrar ya esto de la piedra, que vemos que es Af y Ben, que es el Padre y el Hijo, Mashiach y el Padre son la roca, es uno mismo. Y también vamos a Daniel 7, 13, 14. Regresamos a este libro de Daniel, porque aquí también nos da una indicación o una segunda imagen de lo que iba a ser esta roca que iba a destruir a los gobiernos mundiales. Daniel 7, 14, 7, 13 y 14, perdón. 7, 13 y 14. Ahí lo tenemos en hebreo. Dice entonces, dice ahí también que tenía una revelación, ¿no? El rey, pero no, aquí el que está teniendo la visión es Daniel, ¿no? Sobre lo que iba a venir, las bestias que iban a venir, simbólicamente hablando. Y le dice, miraba yo en la visión de la noche. La visión aquí en hebreo es la palabra Bejazón, Jesón. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él, y le hicieron llegar delante de él. Es decir, ahí él estaba viendo a uno que él designa con el nombre de el anciano de días. Ok, ¿cómo lo pone aquí? Bueno, el anciano de gran edad. Atik. Como una revelación o un antropomorfismo, por así decirlo, de él mismo, del eterno, perdón, del eterno mismo, y dice que le hicieron traer a alguien como hijo de hombre. Estas palabras en arameo, porque esto estaba escrito en arameo, hijo de hombre es Kevar Anash, ¿no? Como un hijo de hombre. Esta palabra var es la misma palabra que ven, pero es su, digamos, su parte que se asocia con Ben es en hebreo y bar es en arameo. La palabra Anash vendría siendo como el equivalente a Adam, nada más que para que nos quede claro, Adam es digamos, la característica del hombre en cuanto a de dónde provienen. Adam viene de la tierra, es el hombre, es su origen. ¿Cuál es su origen, Adam? Luego, otra palabra que designa es Gibor, que es su carácter, es un hombre valiente, el hombre tiene que ser valiente. También otra palabra es Ish, ¿no? Que se refiere al hombre. E Ish hace referencia más al género, hombre, mujer. Ish es varón. Y la palabra Enash o aquí Anash hace referencia a algo muy interesante, que es cuando el hombre está totalmente corrompido, ¿no? Cuando el hombre deja de ser Adam, deja de ser Gibor y deja de ser Ish, y es algo totalmente destruido, por así decirlo, corrompido, deformado, ¿no? Entonces dice que se le acerca como un hijo de hombre, un Kebar Enash, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Está hablando de ese Baranash, esa persona que estaba totalmente deformada, pero que llegó al anciano de días o al anciano de gran edad, y se le dio honor y se le dio un reino eterno. Este es el complemento de lo que dice la piedra que iba a llegar y iba a destruir a todos los reinos. Pero no pierdan de vista esto. Aquí está hablando del anciano de gran edad y a un Barenash que se lo hicieron traer para que le diera ese dominio, para que esto también tiene que ver con una profecía de Zacarías. Pero vamos a ver el complemento de esto, y esto lo tenemos en Apocalipsis 1, 12 al 17. No pierdan de vista que aquí vimos a dos personas,
o dos personajes, el anciano de gran edad, y a uno que era como un Kebar en Ash, ¿no? Como un hombre totalmente destruido, pero al cual se le dio una honra y al cual se le dio un gobierno eterno, ¿no? Y luego dice aquí entonces en Apocalipsis 1, 12 al 17, en la visión justamente Daniel estaba teniendo una visión muy similar a la que estaba teniendo Johanan en este momento. Y aquí en el verso 12 dice, bueno, vamos a leerlo desde, sí, tendremos que leerlo desde verso 9. Dice, yo, Johanán, vuestro hermano y participante en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de nuestro Yeshua. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Yo estaba en el Ruach, o sea, en el Espíritu, en el día del Señor, en el Bayom Adon Yom, Baadón. Y oí detrás de mí una gran voz como de shofar, dice Gadol que Kol Shofar, que decía, yo soy el Aleph y la Taf, el primero. A ver, ¿dónde tenemos esta palabra? Está en el 11. El Shabbat. Creo que no está aquí en hebreo. El último, esta palabra de primero y último ya la habíamos visto en una clase anterior, que es Rishon Beajarón, que está en Isaías, parece que en capítulo 40, 42, por ahí, y hace referencia al Eterno mismo. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 Keilot, aquí a las 7 Keilot, justamente dice Keilot, que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, y a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro o 7 menorot, saab, o sea, candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al hijo de Ben Adam, ¿no? Pero esto es una referencia a Daniel, ¿no? Tendremos que entenderlo de dos maneras, porque Adán es, digamos, como el hombre ya restaurado, a diferencia de lo que era Baranash. Dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Si se dan cuenta, esto es la misma revelación que tuvo Daniel, pero Daniel vio a dos personajes, a este personaje, al anciano Díaz, dice, cabellos blancos como la lana, y después la trajeron a alguien como Bar Enash. Pero aquí Johanna está diciendo que vio a uno como hijo de hombre que tenía cabellos blancos y era la misma persona que el Eterno que Daniel estaba viendo como el Eterno mismo. Y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que también está en el Tanakh, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, que también eso está en Salmos, eso de que el Eterno resplandecía su rostro. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy, esta es la palabra que hemos visto hace unas clases, Ani Arishon Beajarón, yo soy el primero y el último. Esta es una alusión o una referencia a Isaías, en donde él está, el Eterno decía, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Y aquí ese como hijo de hombre, que es una referencia a Daniel, donde eran dos, pero aquí nada, es el mismo, el hijo de hombre, y ese que tiene como, resplandece el rostro y que tiene cabellos blancos, es el mismo, es uno, y dice él que es el primero y el último. Y dice, y el que vivo y he sido muerto, haciendo alusión a Mashiach, y aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Y luego dice amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que con esto yo quería cerrar porque eran dos temas que quería, vimos la primera vez lo que fue el primero y el último. También vimos lo que es el yo soy, Anihu, y por qué Yeshua cuando decía Anihu, a quién se refería, verlo en la clase pasada. Y aquí vimos lo que es luz, Or Olam, que el Eterno dice Or Olam, yo soy la luz eterna, y Yeshua también dice Or Olam, Ani Or Olam, perdón. Y después este tema de la piedra, de la roca, que en Génesis vemos que él es la Eben de Israel, la roca de Israel, y acá también nos dice que es la roca, hace referencia al Mashiach, pero aquí también nos hace referencia a ese anciano de días en Daniel, que eran dos, le trajeron uno como Barenash, y en Apocalipsis nos dice que es una sola persona y que él es el primero y el último. Y es la misma, es el complemento de la profecía de Daniel, que era esa piedra que iba a destruir a todos los reinos espirituales y físicos en esta tierra. Entonces espero que esto haya sido de bendición. Ahorita no se pudieron conectar todos los que estaban en esta clase, pero cerramos esta clase con este tema y estoy a tus órdenes para cualquier pregunta, cualquier comentario y no sé, cualquier cosa que se pueda añadir a estos temas, a estas clases. Y bueno, mi nombre es Charlie Jiménez. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en todos estos temas que son de gran bendición. Tenemos que tenerlos frescos en la mente y gracias al Eterno porque es el que da la revelación, es el que pone en nosotros el querer como el hacer a través de su Ruach HaKodesh. Gracias a los que se pudieron conectar, gracias a los que estuvieron ahí haciendo preguntas, comentarios y bueno, retando para ver si en realidad teníamos bien claro el conocimiento. Eso nos ayuda, claro, a cada uno de nosotros pues sí, a afirmarnos bien en la palabra y a buscar bien la base, ¿no? Y espero que haya sido de bendición para ti que hayas visto esta clase y todo este curso. Esperemos que el Eterno nos dé otra oportunidad para seguir juntos aprendiendo, porque todo esto que vimos es un curso digamos, como para principiantes, ¿no? Pero hay más conocimiento y, por supuesto, más fuentes y más profundo. Te agradezco y en el nombre de Yeshua que tengas un excelente día, semana y un excelente propósito en nuestro Mashiach Yeshua, que es Él mismo, el Eterno mismo. Muchas bendiciones, familia Eterno, y nos vemos en la siguiente.